Vale, sí, porque al final se me imagina que vaya 2 meses. Buenas tardes. Primero de todo, darles la bienvenida y agradecerles su asistencia a este acto en el que se pretenden presentar de forma pública los resultados aún provisionales, pero pronto mucho más avanzados, sobre las investigaciones llevadas a cabo en el proyecto de localización y exhumación de restos humanos de represaliados en el contexto del antiguo cementerio del Carmen, antiguo cementerio de Ponferrada, clausurado en 1965 para los enterramientos, pero abandonado por la losa de la incuria, de la dejadez y tantas veces del olvido injusto que sepultó también no solo el cementerio a principios de la década de los 80, sino con él también simbólicamente la memoria de todos los que desde mediados del siglo XIX habían sido inhumados en ese lugar, hoy radicalmente también transformado por la propia transformación que ha sufrido la ciudad, fundamentalmente en aquellas décadas, y un espacio que en cierta forma ha quedado también marginado hasta la propia sensibilidad y la propia percepción desde muchos aspectos de ese espacio que forma parte íntima de nuestra ciudad, pero que en cierta forma pues, todo ese contexto resulta tan desdibujado, tan difuminado y tan frágil como esa memoria que se pierde, pero que en buena parte pues, es recuperada por el trabajo sin duda excepcional, extraordinario que ha llevado a cabo el equipo de investigación que esta tarde nos acompaña. Y mi intención no era más que esas primeras palabras fueran de agradecimiento, tanto por parte del Ayuntamiento de Ponferrada como en la faceta personal, por la experiencia que para mí en este caso, pues por fortuna, he podido compartir con este equipo de investigación a lo largo de las diversas fases de los trabajos que ellos, mucho mejor que ellos sin duda, nos aclararán esta tarde. Y como digo, ha sido una experiencia desde luego intensa, emocional y bueno, pues con unos resultados, al menos aunque provisionales, pues especialmente satisfactorios, en cuanto que en la última fase de las ejecutadas hasta el momento pues se han podido hallar restos que evidencian la represión en algunos de esos cuerpos que estaban ahí, como digo, sepultados por el olvido, con todo lo que ello conlleva. Así que simplemente nuestro agradecimiento y el mío personal, insisto, también por la intensidad con la que durante estos meses pues, hemos vivido el día a día que ha acontecido en un proyecto que no finaliza y que continuará. Y que pues, aquí están ellos esta tarde para que hacérselo vivir, ¿no? Hacérselo rememorar también a todos ustedes y a todos aquellos ciudadanos y ciudadanas que ha sido de ser. Así que nada, muchas gracias y le doy la palabra a Alejandro Rodríguez, que es el director técnico del proyecto que se ha llevado a cabo,
que ha estado en parte financiado por una subvención que ha recibido el Ayuntamiento de Ponferrada por parte de la FEM, de la Federación Española de Municipios y Provincias, con algunas otras actividades dentro del contexto del proyecto que han sido financiadas por el Ayuntamiento de Ponferrada. Así que, Alejandro, tienes la palabra. Gracias. Bueno, pues muy buenas tardes. Muchas gracias por la acogida. Yo creo que no esperábamos tanta gente, con lo cual es muy de agradecer. Por mi parte, evidentemente, también empezar dando las gracias, no solo a todos ustedes por estar aquí, sino primero a Javier por toda su implicación, por todo su trabajo que hemos hecho mano a mano en estos meses, pero bueno, también sin olvidarme de la parte política del Ayuntamiento, en este caso esta fase a través de la Concejalía de Patrimonio con Iván Alonso, a través del alcalde y también a través de la anterior corporación municipal, que fueron un poco los que comenzaron todo, digamos, nos metieron en la cabeza el que había que hacer esto sí o sí. Así que tanto a Olegario, que no están, a Olegario como a Mabel, darles nuestro agradecimiento, porque sin ellos todo esto no hubiese sido posible tampoco. Bueno, yo me voy a centrar un poco más en la parte histórica, en la parte documental. Luego al final de todo volveré un poco para comentar los planes de futuro que tenemos de cara al proyecto. Entonces voy a intentar ir un poco rápido, un poco dinámico, porque somos 3 personas a hablar, tenemos un montón nos gustaría hablar de un montón de cosas, así que intentaré ser medianamente breve. Bueno, el Cementerio del Carmen, o ese espacio que ahora mismo ocupa el antiguo Cementerio del Carmen, como primer antecedente hay que hablar de un libro que hizo Tito, que hizo Vicente Fernández Vázquez, ya a final en el 2004 aproximadamente. Bueno, él se centró sobre todo en analizar la parte previa, la parte del convento. Citaba también, hablaba, hacía algunas alusiones del cementerio, pero es cierto que bueno, se quedaba un poco corto en cuanto al conocimiento que teníamos del cementerio, ¿no? Lo que hemos intentado hacer, o la primera fase, que es la que no se ve, la que no se ha visto y que nos ha llevado muchísimos meses y muchísimo trabajo, es la de conocer mucho mejor ese espacio y todas las transformaciones que había tenido desde su origen. No sé si me van a cargar muy bien todas las fotos, vale. Más o menos. A mediados del siglo XIX es cuando se crea oficialmente este cementerio, en aquel momento fuera o alejado de lo que era el núcleo urbano de la ciudad, por obligaciones jurídicas de aquel momento. Se crea en ese espacio que veis marcado en rojo. La fotografía es una fotografía actual, pero veis 2 líneas en rojo. Aquello fue lo que ocupó ese primer cementerio, que como le ha ocurrido siempre a este espacio, en el momento que se transforma en cementerio, fue que su capacidad siempre se vio muy reducida, ¿no? Entonces, apenas 50 años después, medio siglo después, a finales del 19, es necesaria una nueva ampliación, una primera ampliación que ya se conoce o queda el espacio más o menos como hoy en día lo vemos, con los muros que hoy se siguen conservando, no al 100%, pero prácticamente. Este sería un poco el espacio que veis, aunque aquí tenía otro mapa que no me carga. Pero bueno, como os digo, esa ampliación dura hasta aproximadamente 1953. Uno de los primeros problemas técnicos que nos encontramos a la hora de abordar este proyecto fue el que no localizamos de ninguna de las maneras los planos que nos situaran las diferentes zonas, los diferentes sectores en los que estaba dividido el cementerio, ¿no? A través de los libros de registro sabíamos que había al menos 6 zonas de enterramiento, además de la zona civil, de la zona de religiosas, etc. 6 zonas de enterramiento, y nosotros buscábamos una en concreto, que era la zona sexta, la zona de caridad, la de beneficencia, básicamente donde enterraban a aquellas personas sin recursos, y cuya sepultura normalmente pues, era pagada por el ayuntamiento o por la propia iglesia. En este caso lo sabíamos porque los registros de enterramiento nos situaban allí al menos a unas 50 víctimas de la represión,
cuyas sepulturas habían sido pagadas no solo por el ayuntamiento, sino también por la cárcel o por el hospital, o incluso en algunos casos muy contados por sus propias familias, pero en la mayor parte de los casos, como digo, pagadas con dinero público, pero sin conocimiento de las familias. Es decir, las familias de esas víctimas no sabían que se estaban sepultando allí y nunca recibieron esa información. Como veis este mapa, yo creo que con el ratón lo puedo situar. Aquí tenemos la mayor ampliación, la última transformación del cementerio antes de su desaparición, ¿vale? Quiero que más o menos se fijen en esta parte. Esto era el cementerio civil que llegó hasta 1953, porque la memoria que se ha conservado del cementerio civil nos lo sitúa diferente en otro punto que vamos a ver ahora un poquito más en detalle. Como os digo, esta fue la zona civil y la zona sexta, que en un principio nosotros ubicábamos en esta parte de aquí, pero que realmente hemos localizado en esta otra zona junto al cementerio civil. Esta fue la última ampliación, como digo, en el año 53, 54 más o menos. No sé si tomamos este puente de referencia, que básicamente es el puente del JT, y ven la separación que hay entre la esquina del cementerio y el puente, verán cómo en el año 53 no existe, ¿no? O sea, este cementerio se amplía hacia esa zona este. Desaparece este muro que separaba el cementerio civil del cementerio católico, este cementerio civil desaparece y queda reducido a esta parte que, como digo, es la que se conserva, que nosotros teníamos en mente que era la zona civil y que todavía conserva la verja, digamos, desde donde se accedía, se conserva hoy en día ahí en ese espacio. Entonces, bueno, he estado a muchos equívocos, a mucho devanarnos la cabeza, pensar en qué podía haber ocurrido y que no, pero bueno, poco a poco iremos hablando de ello. El cementerio se clausura en 1965, como decía Javier, en noviembre del 65, de hecho el día 4 de noviembre del 65 es cuando se inaugura oficialmente el cementerio de Montearenas. Ahora un poco por hablar de los porqués, ¿no? Para entender qué ocurre, por qué hay que llevarse ese cementerio de ahí y llevárselo a Montearenas. Muy sencillo, en 1900, que es el momento que les comentaba de esa primera gran ampliación del cementerio del Carmen, en Ponferrada vivían poco más de 7.000 habitantes. En 1960, cuando todavía quedan unos años de uso del cementerio del Carmen, viven 37.000, es decir, ha aumentado en 30.000 habitantes la población. 30.000 habitantes y evidentemente el número de funciones es muchísimo mayor y el espacio del cementerio apenas queda espacio para poder enterrar a las personas que aquí fallecían. Vale, esto me está saltando, me está quitando un montón de ellas, pero bueno, no pasa nada. Un ejemplo también, aparte de esos datos en cuanto a población, es que en los años 50 el cura, el párroco de la Encina, escribe varios oficios, además lo hace por registro para que quede bien documentado y bien registrado. Escribe varios oficios al ayuntamiento explicándoles ese gran problema que se están encontrando y en junio del 52 le dice que apenas quedan 3 sepulturas libres para poder seguir enterrando. Con lo cual esto nos llevará después a algunas de las hipótesis que nosotros tenemos. ¿Qué ocurre después de esa clausura? Esta foto que estamos viendo es un vuelo aéreo del año 73, es decir, 8 años después de que el cementerio se clausurase. El espacio sigue estando totalmente lleno de sepulturas, apenas habían existido traslados hacia el nuevo cementerio. Durante todo este tiempo que transcurre entre el año 65 y el año 83, que es el final con esta monda, se van a ceder todos esos terrenos al ayuntamiento, exceptuando la Capilla del Carmen y el espacio que hoy en día ocupa el albergue de peregrinos, que eso se los queda a la iglesia como propietaria, pero el resto del terreno pasa a sucesión, a su propiedad pasa al ayuntamiento. Se produce un gran proceso de abandono, de hecho incluso con algunas aperturas de tumbas, algunos procesos un poco tétricos que hubo en todo este
espacio, algunas denuncias, noticias en prensa que llevaban a una alarma y a un estado de alarma bastante grande con qué ocurría ahí. Se crea una asociación de familiares de personas enterradas en el cementerio del Carmen que consiguen, junto con la presión que hace la Iglesia, para que las personas, las familias que tuvieran sepulturas a perpetuidad en el cementerio del Carmen, esa propiedad se respetase en el nuevo cementerio municipal. Al conseguirlo se van a producir ya muchísimos traslados, sobre todo a finales de los años 70, es el momento que más traslados de restos tenemos documentados desde este espacio del Carmen hacia el nuevo cementerio de Puntarenas. Y ya finalmente en el año 83 se pide, bueno, como digo, esto son noticias referentes a la cesión del espacio al ayuntamiento. Aquí, como decía, las 3 sepulturas que citaba el párroco en junio del 52, esa cesión al cementerio. Bueno, me he ido comiendo cosas, me he ido saltando imágenes. Como digo, en el año 83 finalmente se hace esa monda. Una monda básicamente es un trámite legal que todo cementerio clausurado, 10 años después de su clausura, debe ser obligatoriamente removidos todos esos restos, llevados a un osario y, digamos, el espacio limpiado, vamos a llamarlo así, limpiado de restos humanos. Pero bueno, esta monda, que suponíamos que había sido más o menos profunda, al menos eso había quedado en el imaginario colectivo, eso pensábamos todos, al menos los que somos más o menos del barrio, eso creíamos, pero bueno, la realidad ha sido muy diferente, ¿no? Esa monda no fue todo lo profunda que debió haber sido y iremos viéndolo, como digo, poco a poco. Otra transformación muy grande, bueno, esto ya es una imagen de los años 80 después de la monda. Como ven, aquí han desaparecido ya absolutamente todos esos restos de sepulturas, ha desaparecido el edificio de autopsias, etcétera. Todo este bloque de nichos que tenemos en el muro, lo que es el muro que está más cerquita de la vía del ferrocarril. De momento todo eso desaparece, apenas quedan los árboles, algunas pequeñas mausoleos que después alguno de ellos se fue trasladado al cementerio municipal. Después ha habido muchos planes, muchos proyectos, hasta casi este último, que finalmente se ha echado para atrás, de construcción de un centro de salud dentro de ese espacio del cementerio. Esta fue apenas unos días después de que terminara la monda. Se rumoreaba o se comentaba que se iba a albergar un jardín de especies autóctonas del Bierzo, pero nada se ha llegado a concretar más que reafirmar todo ese abandono, todo ese espacio, ese gran espacio que ha quedado ahí, digamos, a la espera de algo, a la espera de que se hiciera algún proyecto y alguna cosa en este lugar. Lo único, digamos, que se ha hecho es en el año 2004, esa construcción del albergue de peregrinos que allí está cerquita del aparcamiento. Como antecedentes también tenemos una intervención, bueno, la supuesta exhumación de Manuel Girón y su enterramiento en el año 97, lo saco de esas fechas porque, bueno, su enterramiento, el depósito de esos restos en el cementerio municipal fue en el año 97, aunque realmente esa supuesta exhumación de sus restos fue durante ese proceso de monda. Y también una intervención que en el año 2016, a través de la RMH, de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, de la que en aquel momento yo también formaba parte, hicimos en ese espacio, en esa zona tan concreta del muro sur del cementerio civil, en el cual intentábamos buscar a 2 personas que no localizamos, aunque sí se localizaron los restos de otras 2 víctimas. Este trabajo, digamos, fue lo que nos llevó a poner sobre la pista definitiva de que esa monda no había sido tal, no había existido una monda real, sino que la mayor parte de los restos, o buena parte de los restos,
que no se habían trasladado seguían ahí, en ese espacio. Y eso fue lo que nos inició y lo que nos, digamos, vamos a decir, animó a comenzar todo este proyecto a pesar de todas las complejidades técnicas que hemos ido teniendo. El proceso de represión, ya completamente, el proceso de represión que se vivió solamente en ese espacio del Cementerio del Carmen, lo tenemos muy bien documentado, muy bien trabajado, muy bien estudiado. Desde el 2016 y en años sucesivos lo hemos ido reafirmando a través de toda la documentación que podemos reunir, tanto a través de los registros civiles, registros de enterramiento, documentación militar, etcétera, etcétera, etcétera. Las cifras a las que llegamos son las que podéis ver ahí. Entre el año 36, entre julio de 1936 y mayo de 1951, allí fueron enterradas 97 personas, y cuando digo son solamente enterradas, porque realmente víctimas como tal alrededor de todo este espacio fueron más. Fueron 66 personas fusiladas, pero solamente, entre comillas, 54 fueron enterradas allí. En otros casos, como la Corporación Municipal de Villafranca o buena parte de la Corporación de Torral de los Vados, junto con varios vecinos más, fueron llevados a sus pueblos. Todavía no hemos llegado a responder el porqué, pero sabemos que eso fue así, a pesar de que fueron fusiladas, como digo, en las tapias del Cementerio del Carmen. Otras 11 personas murieron en prisión por causas de diferentes enfermedades, problemas de hacinamiento, etcétera, etcétera. 26 murieron en los primeros días tras el golpe de Estado, es decir, entre el 20 y el 21 de julio de 1936, los enfrentamientos entre la Guardia Civil y las columnas de mineros que bajaron a defender el gobierno republicano. Se producen 26 muertes que están y que fueron sepultadas en ese espacio, 22 de ellas sin identificar, y otras 6 personas murieron o fueron asesinadas por cuestiones relacionadas con la guerrilla antifranquista, ¿no? Pues entre otros el caso de Manuel Girón o el caso de Asunción Macías de Pandereta, que también fue enterrada en lo que fue el primer espacio civil, ¿no? Esa pequeña parte de allí. Por generalizar un poco todos estos datos, no sé si tengo... No, todavía. Por generalizar un poco esos datos, de esas 97 personas, 75 fueron enterradas dentro del espacio católico, la mayor parte de ellas en esa zona de beneficencia, es decir, en esa zona de caridad, de pobres, insisto, en sepulturas la mayor parte de las veces pagadas o por la cárcel o por el ayuntamiento. 22 lo fueron en el civil, por ejemplo el caso de Girón o el caso de los guerrilleros fueron enterrados allí, algunos casos más de familias que se nos han hundido últimamente, sabemos que fueron fusilados y enterrados en este cementerio civil. En algunos casos la única diferencia, no en todos, no quiero generalizar, pero en algunos de los casos la única diferencia para ser enterrado en el civil o en el católico era que en el momento que te iban a fusilar, si te confesabas te enterraban en el católico y si no te confesabas te enterraban en el civil. Entonces, la última pregunta, antes de darle paso a mis compañeras, es el por qué. ¿Por qué este proyecto de exhumación? ¿Por qué este proyecto ahora y en este espacio y en este lugar y, como digo, en este momento? Y lo primero y básico y fundamental es porque sigue habiendo familias interesadas en recuperar los seres queridos, los restos de sus seres queridos. Y esto debería ser la única razón para acometer todo este tipo de trabajos. Aunque no sea la única, debería ser la única. En segundo lugar, también insisto por esa iniciativa que tuvo el Ayuntamiento en aquel momento encabezado por el PSOE a solucionar este problema, y que afortunadamente nos hemos encontrado que se ha continuado prácticamente con el mismo discurso y con las mismas ganas y el mismo ánimo que nos habíamos encontrado desde un primer momento. Entonces, esa iniciativa del propio Ayuntamiento también ha sido fundamental para desarrollar y para hacer todo este proyecto. Y el tercer porqué es que, en este caso, como parte del municipio y como habitantes y como ciudadanos de este municipio,
pues queríamos intentar dar respuesta a todas esas preguntas, ¿no? E intentar ayudar a las dos partes, a la parte que encabeza el ayuntamiento y a la parte que encabezan las familias, para nosotros como técnicos poder resolver este problema y este grave problema de derechos humanos que seguimos manteniendo y que se sigue manteniendo en el tiempo. Como digo, después volveré otra vez a tomar la palabra y hablar de